bendición y sabiduría sobre esta noble y digna corporación a la que orgullosamente pertenezco. Señor Secretario de Integración Social, doctor Jorge Rojas. Ayer usted me escuchó decirle con todo aprecio y respeto, y yo lo repito hoy, para ratificar mi posición de convicción del día anterior. Le dije a usted ayer que usted realmente me cae bien. Me sigue cayendo bien, señor secretario, pero su discurso me sigue cayendo mal. Los niveles de ejecución de la administración, incluido integración social, entiendo no superan el 70% en la vigencia del año 2013. Entiendo también que una de las razones por las cuales, particularmente en el tema de IBIPROM, para explicar que el presupuesto no se había ejecutado ni siquiera en un 50% o alrededor de un 50%, entiendo que el señor director del IBIPROM mencionó el tema del ahorro. Y entiendo que ustedes también están mencionando insistentemente, para justificar su ineficacia en la ejecución del presupuesto, están mencionando el tema del ahorro. Señor secretario de Integración Social, a ustedes no se les provee la aprobación del presupuesto distrital para que lo ahorren. Se les provee y se les aprueba para que lo ejecuten, para que lo administren, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de atender las necesidades de los bogotanos. Esta ciudad en términos de basura está convertida en un muladar. Esta ciudad en términos de huecos luce como un panorama lunar. Esta ciudad en términos de los grandes problemas que enfrenta, como el tema de la movilidad, enfrenta un trauma fenomenal que los bogotanos no aguantamos más. Por eso, señor secretario de Integración, soy consciente que usted acaba de llegar. Soy consciente que es mucho lo que tiene que enderezar y ajustar. Soy consciente que está haciendo su mejor esfuerzo para mostrar resultados. Quiero que sepa que no le desconozco eso. Pero quiero que sepa una vez más lo que le dije el día anterior. Y que ratifico, señor presidente, delante del Consejo en Pleno y delante de la Administración, respetuosamente delante de usted, señor secretario de Hacienda, profesor Bonilla. No tiene ninguna lógica de responsabilidad y seriedad administrativa el hecho de que esta administración, a la que le fue aprobado un presupuesto de 13.5 billones de pesos para vigencia 2013, no tiene ninguna presentación que esté pidiendo 1 billón de pesos más para la vigencia 2014, cuando sus niveles de ejecución, según la propia veeduría distrital, no alcanzarán un porcentaje del 65 o 70%. Como se lo dije ayer, profesor Bonilla, como se lo repito hoy, doctor Jorge Rojas, no tiene ninguna presentación que ustedes pidan más dinero y esperen que este consejo se lo apruebe cuando ustedes han demostrado una deficiencia fenomenal digna de récord Guinness en términos de gerencia, administración e inversión. No merecen que se les apruebe más dinero y mucho menos 1 billón de pesos. Los balances, señor presidente, al terminar este año y con ñapa de ley de garantías, no le permitirán a esta administración alcanzar ni siquiera un 70% en promedio de ejecución del presupuesto distrital aprobado para la vigencia 2013 por 3.5 billones de pesos. En consecuencia, señor presidente, me declaro insatisfecho por las explicaciones que nos ha dado en el ámbito de integración social el doctor Jorge Rojas. Me declaro insatisfecho por las afirmaciones del director de IBIPROM para justificar esa no ejecución con el cuento del ahorro, cuando no les aprobamos presupuesto para que lo ahorren, sino para que lo administren responsablemente, honradamente, eficazmente y oportunamente. Me declaro insatisfecho con el hecho de que Canal Capital, a las alturas de noviembre de 2013, solamente haya ejecutado un 55% de su presupuesto, según cifras oficiales de la propia Secretaría de Cultura.
En consecuencia, señor presidente, estimados colegas, el concejal de la familia, vocero de Opción Ciudadana, el concejal Marco Fidel Ramírez, le propone al Consejo de Bogotá que el presupuesto para la vigencia 2014 se congele. Esta administración debería bandearse con los 3.5 billones de pesos de la vigencia 2013 en igual monto para el 2014. No tiene sentido que este Consejo apruebe 1 billón de pesos más en el presupuesto distrital cuando esta administración ha demostrado fehacientemente ser poco responsable y absolutamente mediocre en el tema de la ejecución presupuestal. Tienen todo el dinero del mundo, pero no saben qué hacer con él. Y los más felices en este tema son los bancos y los banqueros, lucrándose con el dinero de los bogotanos que esta administración no sabe administrar. Termino, señor presidente. Este ramillete de secretarios que nos honra con su visita y que por supuesto nos gratifica con su gentileza, no me cabe la menor duda, son buenos padres, son buenas madres, son buenos amigos, son buenas amigas, son buenos parches, pero son malos gerentes, pésimos administradores, ineficaces en el manejo de la cosa pública. Y por eso, como concejal de la familia, propongo que el presupuesto se congele para el año 2014, porque esa confianza económica, esta administración de la Bogotá humana, del doctor Gustavo Petro, no la merece, no la merece, no la merece. Señor presidente, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y protestando. Gracias, presidente. De garantías, le dice usted a este consejo que va a remontar en menos de 20 días hábiles el 30% que les falta para la ejecución satisfactoria y responsable del presupuesto que se les ha asignado. Señor secretario, lo felicito por su optimismo, pero no lo comparto. Número uno. Número dos, estoy hablando del presupuesto global de la administración. En sana lógica, una secretaría como la de integración debería tener suficientes recursos para el tema social. Esta administración recorta donde no debe y provee presupuesto a borbotones para otros temas que no le convienen a la ciudad. Y tercero, señor secretario, acepto su invitación. Lo cortés no quita lo valiente. Le puedo asegurar que este concejal, sobre la base de verificar in situ que es verdad tanta maravilla que usted ha compartido, no tendrá dificultad en reconocerlo públicamente. Le deseo buen viento y buena mar en esa secretaría, honorable secretario de integración. Pero debo decirle que en la globalidad de esta administración, su nivel de ejecución es vergonzoso, decepcionante, irresponsable. Y creo que este consejo tiene la oportunidad de pasar a la historia de la ciudad, plantándole la cara a una administración que tiene para ejecutar todo el dinero del mundo, pero que en el balance al terminar el año, sus niveles de ejecución son absolutamente modestos, ineficaces y evidentemente antigerenciales. Esa, señor secretario, con toda consideración y respeto, es mi preocupación. Y para que vea que tengo buena voluntad, apenas termine mi intervención, voy a dirigirme a usted personalmente. Le voy a extender mi mano y le voy a declarar que estoy dispuesto a acompañarlo para ver la verificación de lo que usted ha planteado. Gracias, secretario. Señor presidente, muchas gracias.